Bienvenidos a una gran sesión aquí con la doctora Kudron, que es profesora asistente en el Departamento de Biomédica Informática en la Universidad de Colorado. Se capacitó en la Universidad de Nuevo México y como en el Hospital de Niños de Ohio State por más de 6 años, y reconociendo el potencial para la medicina de precisión para transformar el servicio de salud. eh, Codirige un programa de certificación para graduados y muchas otras cosas en el Hospital de Niños de Colorado. Hemos tenido muchos intercambios. Me gustaría mucho escuchar la charla de la doctora Kudron hoy y les agradezco a los 83 que están aquí para escucharla. Gracias por la presentación, se las agradezco. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Voy a tratar y hablar lentamente en forma consciente, ya que muchos de ustedes saben que tenemos intérpretes en vivo para la conferencia, así que hoy voy a conversar sobre la genética en atención primaria, una visión para el futuro de la medicina de precisión. No tengo ninguna divulgación relevante financiera para esta charla. Aquí hay un mapa de lo que vamos a conversar hoy. Vamos a pasar un poquito de tiempo para conocernos. Luego yo voy a brindar una reseña de la medicina de precisión en atención primaria. Vamos a meternos en la farmacogenómica. Yo lo voy a definir para ustedes si no saben lo que es. Luego miraremos las pruebas genéticas que se venden directamente al consumidor. Y finalmente vamos a pensar cómo podemos integrar la medicina de precisión en su vida, ya sea que sea usted un profesional de la salud, un paciente, una familia, un defensor de intereses o un educador. Y tal vez usted sea todas esas cosas. Empezaremos con nuestros objetivos de aprendizaje para la charla de hoy. Vamos a revisar recursos de genética que se pueden utilizar en la atención primaria. Reflexionaremos sobre cómo los pacientes se pueden beneficiar de tener la genética integrada en la atención primaria y finalmente consideraremos participación. Voy a describir cómo las familias pueden participar e involucrarse con su proveedor de atención primaria o cualquier profesional de la salud en conversaciones sobre el uso de genética en su atención. Y también vamos a considerar cómo los profesionales clínicos pueden incorporar la medicina de precisión en su práctica. Antes de meterme en mi propia experiencia y cómo llegué aquí y meternos en los detalles de nuestra charla de hoy, me gustaría conocerlos a ustedes un poco mejor y eso me ayuda a adaptar la charla a la audiencia. Tenemos una encuesta de Zoom. Cuéntenos sobre usted y ustedes pueden elegir una de estas opciones. Yo sé que ya han visto muchas veces esta encuesta. Voy a hacer una pausa para permitirles responder, para ver cuál es nuestra audiencia. We have nearly 80% Tenemos casi el 80% de que han respondido, así que le vamos a dar 10 segundos más para que las personas respondan a la encuesta. and I'm going to close the poll in Voy a 3, cerrar la 2, encuesta en 3, 2, and here are the 1 results. y aquí están los resultados. Parece que tenemos una gran cantidad de asesores genéticos, 10% de familias o defensores de las familias, algunos genetistas y representantes industriales. Si quieren compartir, cuando dijeron otro, si quieren compartir quiénes son, ah, seguramente hay cosas que nos perdimos o que no pudimos. Eso me ayuda mucho a medida que avanzamos. Yo les contaré un poco sobre mí. Ya escucharon parte de esto en la introducción. Primero quiero agradecerles por estar aquí hoy y con suerte esto
les va a ayudar, va a ser una charla que les va a ayudar. Creo que es importante que que cuando escuchan a alguien hablar, conozcan su propio trasfondo y la perspectiva que traen sobre lo que les están enseñando o lo que esperan traerles. Yo supe desde muy pequeña que quería ser pediatra y la razón por la que yo sentía esto es que la infancia es este momento de tanta influencia donde uno está construyendo la salud a largo plazo y sentí que podía afectar la vida entera de una persona ayudándole a tener hábitos sanos desde temprano. Y practiqué pediatría en un hospital y también en una clínica privada. Y durante ese tiempo aprendí o noté un tema importante en la atención de salud que algunos pueden haber notado es que los investigadores y los científicos pueden hacer descubrimientos increíbles y trabajar muy duro, pero puede tomar años que esta información nueva se incorpore en la atención de rutina que uno recibe cuando uno va al doctor. Y sentí que eso era muy frustrante. Me di cuenta de que los médicos, las enfermeras, los asesores genéticos, todo el mundo que es parte del equipo de salud necesitaba sistemas que pudieran incentivar cambios en el comportamiento para brindar la mejor atención posible. Por eso decidí hacer un diploma en salud pública con la meta de aprender cómo cambiar el sistema y en la gestión. Y cuando estaba haciendo ese máster, esa maestría en salud pública, se me presentó esto de la medicina personalizada o medicina de precisión. Y sentí que esta era mi manera de hacer un cambio que pudiera afectar no solo a mis pacientes de todos los días, sino pacientes en todo el sistema, en todo el estado y hasta en toda la nación. Allí es donde pasé de cuidar niños a salud pública, a medicina de precisión. Así que yo miro la medicina de precisión desde una lente de salud mental, desde una visión de, perdón, desde una visión de salud pública. Antes de definir la medicina personalizada o de precisión, que tiene muchas definiciones, es importante que todos estemos en el mismo lugar. Quisiera saber qué piensan ustedes sobre medicina de precisión o medicina personalizada. Vamos a tener una nube de palabras, ustedes van a escribir palabras y van a ver cómo van apareciendo las palabras a medida que las tipeen en una o dos palabras que ustedes asocian con medicina de precisión o personalizada. Voy a hacer una pausa para responder y a medida que entran las respuestas, ustedes Dr. podrán Kudrin verlas. mentioned, and a lot of you have found that link is there in the chat. Está el enlace en el Click chat. the link Si and hacen open a clic en text el box, enlace, va a abrir una ventana and open a separada text box, and you can type y ustedes the pueden words exactly as escribir we're doing. las palabras de la manera en que muchos de ustedes lo están haciendo. And I appreciate that some of you are putting Y this yo in les the agradezco que muchos de ustedes lo están poniendo en el chat también. Es de mucha ayuda. All right, Fred, maybe we'll Bien, pause in Fred, tal time. vez haremos una pausa en un segundo. Yeah, changing a ton now. Creo que no está cambiando demasiado ahora. So you can see Pueden ver, that there's a lot pueden ver que that hay people think muchas about cosas que personalized las precision personas medicine. piensan sobre la medicina de precisión o personalizada y me gustaría Because empezar con it esto porque really gives not just myself nos da as no the solo a mí misma, audience sino a with ustedes como audiencia, coming at this from all different que perspectives. les demuestra que que This estamos one viniendo de particular diferentes targeted perspectivas. Lo tailored principal que yo to veo es genomics dirigida, pharmacogenetics adaptada, specifically, farmacogenómica, designed to touch the farmacogenética, individual, focused adaptable, extensive personalizable, work, highly individualizado, customized, mucho trabajo, one of caro. them says non-existent, cutting edge. Una de So ellas I was dicen right, we no were right there, existe. and I saw that in the chat as well. Vi algunas And cosas en el super chat promise. también, And I think we're going to touch resultados on mejorados. Y creo que one vamos a portion of these tocar today. una gran I'm parte de going todos to estos hoy. share my screen
Voy a compartir mi pantalla otra vez y les agradezco haberse tomado el tiempo para ingresar esa información. Share my screen. So I've asked this question of a lot of audiences, and Yo le he preguntado a mucha gente esta pregunta, a muchas audiencias, y lo interesante es que cuando hablo de profesionales de la salud, con frecuencia personas de genética, otros médicos, lo que sale más que dirigido es que es caro, que es costoso. Creo que eso viene de esta percepción de que estamos muy lejos de la medicina de precisión. Entonces es lindo que en el grupo de ustedes estamos viendo más adaptado o dirigido porque están más educados en la genética en comparación con otras audiencias y reconocen más el potencial y no lo ven tan lejos. Otra cosa que ocurrió con su grupo que yo he visto es que el cambio futuro, siempre aparece la genética en el cambio futuro. Y una cosa que yo no vi tanto en su grupo, pero que he visto con otros grupos, es la inteligencia artificial, el aprendizaje por máquinas. Yo no voy a hablar para nada de eso, de inteligencia artificial o del aprendizaje por máquinas o cómo se relaciona con la medicina de precisión. Quiero reconocer que mucha gente pone esas categorías juntas. No voy a hablar mucho del costo tampoco. Esa sería otra conversación completamente separada. Así que yo quiero reconocer que vamos a enfocarnos en lo que muchos de ustedes escribieron, en la parte dirigida, en la parte adaptada de la farmacogenómica, en las partes dirigidas y en las partes del futuro. Pero quiero reconocer que hay partes a las que no vamos a llegar, simplemente debido a la complejidad que tiene este campo. Así que estemos todos en en el mismo punto de vista sobre la medicina de precisión o personalizada. Para poder hablar de esto, creo que es importante distinguir entre estos términos. Y creo que muchas personas, yo misma, a veces las uso como si fueran intercambiables. La era de medicina personalizada se conoce como haber empezado con el proyecto de genoma humano, y el término inicial para describir el uso de genética para predecir el riesgo de enfermedades y tratamiento de un paciente. Muchos avances biomédicos se enfocan en la genética y dejan la impresión de que la medicina personalizada tiene pocas aplicaciones, solo para personas con ciertos cánceres, enfermedades raras. Pero lo que me gusta es esta cita reciente de Christopher Wells de 2021. Per- en el sentido simple, la medicina personalizada reconoce que no hay dos personas que encuentren el sistema de salud de la misma manera. Asume que mientras más cercanamente se pueda dirigir el sistema de salud a las características y circunstancias biológicas de una persona y a sus valores, mejor será el sistema de salud. Y nos trae todos estos aspectos de salud hacia los que trabajamos, no importa si estamos principalmente en genética o principalmente profesionales que no están en genética. Y me gusta esto porque mantiene las cosas amplias. Y cuando realmente traemos la parte de genética es cuando pasamos a la medicina de precisión. Así que hubo un informe de 2011 del Consejo Nacional de Investigación que anunció la preferencia por medicina de precisión cuando se refiere a la integración de información genética, cuando se usa genética para mejorar la predicción de riesgo y tratamiento y de éxito de tratamiento, probablemente tenga familiaridad con el presidente Obama en 2015 anunciando la iniciativa de medicina de precisión. Y esta es una cita del presidente Obama donde dijo, en que debían adaptar los tratamientos lo mejor que podían a las personas. Y bueno, él pensaba que qué podría pasar si es que hacer una coincidencia del código genético fuera tan fácil y fuera como un estándar. Si averiguar la dosis adecuada de una medicina sea tan simple como tomar la temperatura, es un concepto con el que están familiarizados muchas personas y eso tiene que ver con varias partes. El uso externo también
debe considerarse. Esto puede ir más allá de la genética. em, Y vamos a enfocarnos más en la genética y cómo esto podría impactar a a la medicina y a la atención primaria. Si vemos esto de una forma distinta, me gusta mucho ese diagrama que empieza con la medicina tradicional que se ha evolucionado a la medicina de precisión. Imagínense que están yendo al doctor y le han diagnosticado una condición cardíaca y quieren esta acidez severa y quieren recibir un tratamiento para ello. Entonces, normalmente se da el mismo tratamiento para todos y luego se monitorea para ver la efectividad. Podemos ver que aquí las personas en azul pueden tener algún evento adverso, algunas personas de repente no tienen ningún beneficio y bueno, esas personas en naranja que pueden precisar un beneficio. Entonces, este es normalmente el proceso en el que pueden encontrar un tratamiento adecuado y de repente les ha pasado que van a un doctor, reciben un medicamento y no ha funcionado para ustedes, pero sí para alguien más. Hay otra categoría en la medicina que se llama la medicina estratificada y en esta se utiliza un tipo de marcador para los pacientes basados en la demografía, en otro tipo de factor. Hay ejemplos de personas que de repente tienen acidez severa todos los días y es diferente a una leve. Los pacientes que tienen una acidez severa podrían recibir un tratamiento diferente a los que tienen una leve. Y sabemos que cuando los pacientes se agrupan de esta forma, se puede haber mejores beneficios para los pacientes. Y por supuesto no le podemos dar a todos el mismo tratamiento. En la medicina de precisión vamos un paso más allá y hacemos una atención individualizada basadas en diferentes factores como la genómica y la ómica. No voy a hablar mucho sobre la ómica, voy a hablar un poco más sobre la genética, pero cuando integramos la genética con el historial de salud de los pacientes e incluso su estilo de vida, podemos poner el frente a la medicina de precisión. Por ejemplo, si es que tienes acidez, podrías hacerte algunas pruebas genéticas para poder asegurarte que tienes una variante genética que impacta este tipo de condiciones y poder elegir un tipo de tratamiento que sea más efectivo. Digamos que el doctor te ha recetado un medicamento y no es efectivo o tiene efectos adversos. La genética puede influenciar este tratamiento para que puedas empezar con el tratamiento adecuado y con la dosis adecuada lo más pronto posible. Ese es uno de los objetivos claves de la medicina de precisión. Vamos a hablar sobre la farmacogenética en un momento, pero antes de que hablemos sobre la farmacogenómica, quisiera reconocer algunas de las aplicaciones en la medicina de precisión de la atención primaria. Uno de ellos es el cribado para recién nacidos o el seguimiento para recién nacidos. Es algo que está regulado y que es obligatorio en todos los estados de Estados Unidos. Y pues hacemos pruebas de una serie de condiciones médicas o hay algunas enfermedades que no podré ver si es que solamente veo al paciente. Y ese programa ha existido por bastante tiempo, antes incluso de que yo naciera, y es un gran ejemplo de lo que hemos podido hacer con el uso de genética en la atención primaria y la atención en general para poder evitar que los niños tengan enfermedades severas que puedan llevar a la mortalidad y que puedan tener efectos secundarios. Otro ejemplo que me viene a la mente, sé que tenemos una gran audiencia y hay muchos que se involucran en la consejería genética, entonces probablemente estén familiarizados con esto, es el uso de la genética para poder predecir desarrollo de enfermedades. Una de cada 300 a 500 mujeres tiene una mutación en el gen BRCA1 o 2, y este gen, al que normalmente nos referimos a
como BRCA, puede causar 5 a 10% de los casos de cáncer mamario o también de cáncer de cuello uterino o de ovarios, dependiendo del estudio que veamos. Entonces podemos ver la asociación de ese gen con el cáncer y la recomendación es que los doctores de cabecera puedan evaluar el historial de la familia de estos tipos de cáncer para ver si es que hay algún tipo de ascendencia relacionada con esta enfermedad. Y hacemos consejería genética y algunas otras pruebas, pero lo más importante cuando hay alguien que tiene ese tipo de variantes es que pueden hacer este tipo de cernimientos mucho de forma más temprana. Es muy importante para poder detectar el cáncer de mama antes de que una persona tenga problemas significativos con esa enfermedad. Y por último, no nos vamos a enfocar mucho en esto, pero podemos tener mejores resultados de tratamiento cuando adaptamos estos tratamientos al paciente. Esta respuesta de los medicamentos puede ser difícil de predecir y me gusta mucho ese diagrama porque a veces parece que estás yendo a ciegas y estás intentando diferentes tratamientos, pero se puede utilizar la genética para poder predecir cuál será la respuesta de los medicamentos. Y es así como está relacionada la farmacogenómica. Cuando hablamos de ese campo, quisiera resaltar que podemos recibir información genética de diferentes lados. Lo más importante que hemos visto es las pruebas que nos piden los médicos. Ellos te solicitan una prueba y luego ves los resultados. Un área muy importante de la que vamos a hablar es las pruebas directas para los consumidores. Y a veces los pacientes pueden participar en investigaciones o biobancos. Son estudios muy grandes en los que se em, recogen muestras y luego se las investigan. Esta información por lo general también se devuelve a los pacientes y vemos que eso ha logrado que la medicina de precisión se desarrolle porque muchas de las personas, porque eso es un mercado muy grande y luego hablaremos de eso y hay muchas personas muchos médicos que no están pidiendo esas pruebas. Entonces vamos a definir la farmacogenómica para ustedes y la definición más importante es que estamos utilizando la genética para poder predecir una respuesta a un medicamento. Y antes de que pasemos a los detalles de ello, vamos a hacer otra encuesta, porque me encantaría saber, eso me va a ayudar a guiarme con las diapositivas. Y quisiera saber qué tanto conocen las pruebas farmacogenómicas y qué tan familiarizados están con ellas. Por favor, respondan la encuesta. So those answers to the poll are coming in. I'll give another Ya estamos recibiendo las respuestas a la encuesta. Vamos a darles unos segundos más para que puedan responderla. Si están en esta reunión y no les están saliendo las encuestas, eso probablemente tiene que ver con una actualización del Zoom. Y si quieren verla y tienen una oportunidad de actualizarla, de esa forma podrán hacerlo. Voy a cerrar la encuesta en 3, 2, 1. Aquí están los resultados. Parece que muchos de ustedes lo tienen muy familiarizado. No es una sorpresa para mí porque muchos de ustedes tienen educación sobre estos temas. 30 lo conocen muy bien, 61 de alguna forma. Eso es genial porque vamos a poder entender esos conceptos de una forma mucho más detallada a medida que avanzamos. Con respecto a lo que sabemos de la literatura médica, sabemos que los médicos
Y bueno, la razón por la que nos enfocamos en los médicos es porque nos enfocamos en los doctores de cabecera. Los médicos se sienten que no tienen información sobre la farmacogenómica y cada barra de este gráfico representa un diferente estudio. La mayoría de esos son de los Estados Unidos. Podemos ver que el 16% se siente confiado de aplicar la farmacogenómica en un entorno clínico. Es bastante pequeño ese porcentaje. Y algunos otros estudios dicen que solo el 10% se sentían confiados o que lo sentían informados al respecto para aplicar la farmacogenómica. Teníamos un estudio de médicos que encontraron que solo el 2% tenía un buen conocimiento de la farmacogenómica. Este gráfico nos muestra de que a pesar de que algunas personas sientan que conozcan la farmacogenómica, a veces no tenemos los conocimientos suficientes para poder pedir una prueba. Entonces hay una brecha en el conocimiento de los médicos y a veces tenemos que encontrar formas de poder llenar esa brecha. Cuando hablamos de este concepto, quise revisarles que estamos utilizando información genética para poder guiar la selección y el dosaje óptimo de los medicamentos. Y podemos ver esta imagen a la derecha, en la que tenemos diferentes pacientes que responden a diferentes dosis, alguna dosis normal, más baja, más alta, algunos responden a medicamentos alternativos. La farmacogenética es importante porque para muchas personas piensan que esto es el futuro y que no lo estamos haciendo muy frecuentemente. Sin embargo, la administración de alimentos y medicamentos eh, le da importancia a la farmacogenómica, está incluyendo esta información en las etiquetas y están utilizando información de muchísimos medicamentos. Voy a mostrarles que muchos de las personas que recetan medicamentos tienen información sobre esta área. Hay muchos medicamentos comunes que se ven afectados por esto. Voy a mostrarles algunos de ellos. Por ejemplo, las estatinas que se utilizan para bajar el colesterol, los AINES eh, como el ibuprofeno o el IF, los inhibidores de la bomba de protones. em, Hay algunos ejemplos como el Palosticnexium y los antidepresivos. Eso es solo una muestra pequeña. Creo que la clave aquí es ver qué recursos se utilizan si es que nuestros doctores no saben cómo utilizar la farmacogenética. ¿Cuáles son los recursos que pueden utilizarse para poder obtener información sobre este tema? Una de las más importantes es la implementación el Consorcio de Implementación de Farmacogenética Clínica, o CPICC. Ellos incluye a diferentes tipos de especialistas para poder facilitar el uso de farmacogenética en la atención clínica. Hay relaciones entre un gen en específico y entre un medicamento si es que es lo suficientemente, pueden clasificarla en diferentes niveles. El nivel 4 es que no hay mucha evidencia. El nivel 3 es que hay muy poca evidencia. Y bueno, el nivel 1 es lo ideal, es cuando hay una investigación médica doble ciego, eso es lo ideal. Pero cuando hay estudios más grandes que muestran un tipo de asociación, de repente podemos pasarla a nivel 1. Tenemos que revisar la literatura y luego ellos escriben una revisión por pares, incluyen un lineamiento clínico para poder ayudar a los médicos cómo pueden utilizar los resultados de las pruebas para poder eh, recetar una terapia. Hay muchas personas que no saben cuándo recetar estas pruebas para poder hacer la prescripción. Otro recurso que es particularmente importante en esta área es la base de conocimiento de farmacogenómica o PharmacGKB. Es un recurso que recopila y cura y disemina información sobre
el impacto de la variación genética humana en las respuestas a medicamentos y hacen catálogo de variantes relevantes de farmacogenética en relación con la investigación publicada. Y lo que hacen es tomar la etiqueta del medicamento, que es muy difícil de leer, y las hacen más fáciles de leer para un médico clínico, para un investigador que está tratando de acceder a esta medicación y tener información de la FDA. Parece simple, pero es muy fácil de usar. Uno entra y arriba de todo hay una parte de un buscador como si fuera el de Google y uno pone el nombre de un medicamento, ya sea la marca o el nombre genérico, y va a aparecer, oh, hay una guía sobre esta medicación. Hay pautas o hay información de la FDA o hay información de otro grupo farmacogenómico en Europa que se llama el Grupo de Trabajo de Farmacogenómica, y hay información de otro país sobre esto. Entonces, este es un recurso clave para cualquier persona que no sabe nada de farmacogenómica. Aún un paciente puede ingresar y ver si hay una interacción con el medicamento. Yo quiero brindar un ejemplo de cómo la genética puede afectar el recetar medicación. En la Universidad de Colorado hemos estado inscribiendo pacientes en un estudio desde 2015 que se llama el Biobanco de Colorado, donde nos dan una muestra de saliva a los pacientes y se hacen pruebas genéticas en forma gratuita. Y si encontramos algo clínicamente accionable, es decir, que puede impactar recetar información genética de ese paciente, hay otra información genética que también les devolvemos. Me voy a concentrar en la parte de farmacogenómica ahora, pero todo esto se hace gratuitamente. Esta información regresa a los pacientes. Entonces, en el otoño de 2022, tuvimos un paciente que se había inscrito en el biobanco, recibió la información genética, habían estado recibiendo quimioterapia y tenían muchos efectos secundarios significativos de la quimioterapia. Tenían diarrea, lastimaduras en la boca, glóbulos blancos bajos que los ponen en riesgo de infección. Y cuando recibieron esos resultados, el doctor pudo decir, oh, mira, este paciente no metaboliza bien este gen que afecta el metabolismo de este medicamento. Entonces, pudieron dejar de interrumpir ese medicamento que se sentía como la única opción y pudieron usar algo más, pudieron cambiar ese paciente a una quimioterapia diferente, a un agente, y se resolvieron los efectos secundarios. Y me encantó lo que dijo el doctor, que se involucró en ese doctor, porque dijo que esto puede ser increíblemente de ayuda, increíblemente útil en términos de quién tiene una reacción grave a la quimioterapia, y como doctor puede ser que me diga dónde es peligroso recetar una cierta quimioterapia. Espero que esto destaque cómo la farmacogenómica puede afectar a los pacientes. Y quiero, antes de pasar a hablar de las pruebas genéticas para consumidores, quiero reflexionar sobre lo que acabamos de conversar sobre la farmacogenómica. Así que vamos a poner otra pregunta. ¿Cómo cambia sus ideas esta información sobre las pruebas farmacogenéticas? Le voy a dar un momento para escribir sus respuestas y pensar por un momento en lo que acabamos de conversar. So that link is there in chat. El enlace está en el chat. Some answers coming in. ¿Tenemos algunas respuestas? I'm just going to start reading some of Voy a these. empezar a leer algunas de estas porque va a ir y venir. You can see, Pueden ver que I think
a lot of you are very familiar with. Muchos de ustedes están muy familiarizados con la genética y la farmacogenética, entonces pareciera que hay muchas personas que están confirmando su conocimiento. I love this one, PGX Me saved my gusta life. esta. La farmacogenética me salvó la vida. Me pudieron diagnosticar con la mutación de un gen en las dos copias, en el COMT, y ahora puedo funcionar independientemente con la medicación correcta. Más temprano vi que estos sienten que es un área en que se necesita mucha educación. Confirman su conocimiento. Genial. Bien, creo que vamos a avanzar para hablar de las pruebas genéticas disponibles directamente para los consumidores. Quiero tomarme el tiempo de observar esto conmigo. Vamos a pasar a hablar de las pruebas genéticas disponibles para consumidores directos. Obviamente, podemos pasar mucho más tiempo con la farmacogenómica. Esta es una reseña nada más de 2 aplicaciones de medicina de precisión. Las pruebas genéticas directamente para consumidores, algunos puede que las conozcan mucho, otros tal vez no. Les haré una pregunta en unos minutos sobre esto, pero voy a empezar diciendo que esta área, nos guste o no, es un área de crecimiento en las pruebas genéticas. Las primeras compañías se fundaron en Silicon Valley en 2005 y 2006. Pueden ver aquí un diagrama de la expectativa de crecimiento en los próximos 7 años. Y es una industria que ha experimentado un crecimiento increíble desde que se fundó. Las pruebas genéticas de acceso directo para los consumidores se pueden usar para solamente temas de salud desde 2017. Empezaron a usarse para términos de herencia y de ascendencia y se pasaron a propósitos de salud cuando empezó a tener un gran impacto en la atención. Así que vamos a mirar un poco más profundamente a cómo esto está afectando la atención y cómo puede afectar la atención médica en el futuro. Esta es una imagen rápida de las compañías principales que hacen estas pruebas genéticas directamente para consumidores. Cuando yo creé esta diapositiva, había más de 250 compañías que brindaban este tipo de pruebas. Las más grandes son 23andMe y Ancestry, que hace mucho que están y son las que probablemente se hablan en el mercado, son estas. También quiero señalar que Ancestry no brinda ninguna información de salud a los pacientes. Lo hicieron por muy poco tiempo y dejaron de hacerlo. 23andMe es la más grande que brinda información de salud a los pacientes. Color Health es una compañía más nueva que ha hecho avances significativos y ha estado más en las noticias porque está relacionada con un programa de investigación que tal vez algunos conozcan, un programa de biobanco nacional que está tratando de llegar a 1 millón de participantes para poder llevar a avances directos usando genética con los registros médicos del paciente. Y por eso está tan arriba en esa lista. Hay otras empresas que están aquí en la lista. Es importante saber que muchas de estas compañías brindan a pruebas ordenadas por médicos. Así que como personal clínico, si ordenan pruebas, a veces pueden ser directamente para consumidores. Hay muchas razones por las que la gente se hace estas pruebas. La más común es la de la ascendencia. Uno quiere saber de dónde viene su genética. Y ahí donde una empresa le puede brindar esa información, decirle, con base en su genética, parece que ustedes descienden de estas regiones del mundo. La área más grande es prueba de portador para asegurarse. Muchos de ustedes saben lo que quiere decir pruebas de portador, que se refiere al proceso de buscar variantes genéticas que alguien es portador, pero que no producen enfermedad en la persona, pero que pueden pasársela a sus hijos y producir enfermedad en los niños. La siguiente es predicción de enfermedades. Hablamos más temprano de el BRCA1 y el 2. Y las variantes genéticas se pueden usar para predecir el cáncer de mama. Y también hay muchas compañías que solo se enfocan en farmacogenómica, entonces el paciente puede
hacerse la prueba farmacogenómica si lo desea. Y también hay una gran categoría de infoentretenimiento no médico. No voy a pasar mucho tiempo, pero creo que hay que saber que aquí es donde los pacientes van y con las pruebas directas para consumidores les hacen publicidad con estas, tienen publicidad que dicen que le tendrán información sobre habilidades atléticas, predisposiciones intelectuales o psicológicas, las dinámicas del envejecimiento, dietas específicas que se indican para su genética. No tienen mucho mérito científico realmente y no hay nada en la investigación que indique que. Entonces, puede que los pacientes compren estas pruebas para entretenimiento no médico y tal vez obtengan beneficios de salud de verdad. Y tal vez el doctor diga, "Oh, mire, doctor, aquí dice que tengo este problema relacionado con la edad, pero no hay evidencia científica". Y vamos a hablar un poco más de la ciencia que hay detrás de algunas de las cosas que las compañías de pruebas genéticas directas para el consumidor, la ciencia que estas compañías, en la que, de que estas compañías se valen y cómo esto impacta la habilidad de poder utilizar esos resultados. Antes de meternos un poco más en las pruebas genéticas disponibles directamente para consumidores, quiero hacerles una pregunta a ustedes. Quisiera saber qué efecto tuvo en sus vidas las pruebas genéticas directas al consumidor. Hay un montón de respuestas distintas y pueden elegir más de una. Así que haré una pausa para permitirles responder. I'll give it another few seconds here. Les daré unos segundos más aquí para que las personas respondan. And I'm going to go ahead and close the poll. Voy a cerrar la encuesta en 3, 2, 1. And here are those results. Y aquí están los resultados. Un tercio de ustedes han comprado un kit para estas pruebas. 52%, la mitad de ustedes, un paciente les trajo los resultados a ustedes, que tiene sentido, o sea, porque tal vez son consejeros genéticos. Y también hizo mi trabajo más confuso como educador y estoy de acuerdo, ser educador en esta área es complicado también. Y el 18% dice que creo que es peligroso y no los compraría. Algunas personas dicen, no conozco lo suficiente para tener una opinión. Les agradezco haberse tomado el tiempo para responder esa pregunta. Tengo que decir que comparado con la audiencia promedio a la que yo me dirijo, un tercio de ustedes han comprado un kit, que es mucho más alto que típicamente cuando hablo con una audiencia de médicos en general y no, o una audiencia de pacientes exclusivamente. Y esto puede reflejar el grupo que tenemos hoy. Y con frecuencia las personas que están involucradas en la genética tienen un interés en ver por sí mismos estas cosas. Yo voy a empezar mirando a las pruebas directas a consumidores en las noticias. Estas son 4 titulares de los últimos 4 años relacionados con pruebas directas a consumidores. La primera, tuve el síndrome de Lynch por 30 horas. Esa fue del New York Times. En 2019, ella hizo una prueba genética directa al consumidor, recibió resultados positivos, una variante relacionada con el síndrome de Lynch. No sé si lo conocen, es una enfermedad genética con riesgo aumentado para muchos cánceres. Recibió este resultado positivo, que era muy significativo, y ella cuenta su ansiedad increíble, aun cuando ella sabía que podía ser un resultado falso, ella igual estaba muy, muy preocupada por eso, y luego recibió una prueba confirmatoria negativa. Y como consejera genética tengo mucho más conocimiento que
personas en otra, que como consejera genética tenía más conocimiento y pudo hablar de eso. Creo que esto destaca lo que puede pasar con las pruebas directas para consumidores. El segundo titular dice, el gen en línea que encuentra una mutación peligrosa puede ser equivocado. De 2018, hubo una prueba que llevó a 7 mujeres a hacerse una cirugía importante y cambiaron las probabilidades. Esta es una historia de una familia de mujeres que se quitaron el útero y los ovarios debido a un riesgo de cáncer relacionado con una variante genética en particular, y más adelante se dieron cuenta de que el laboratorio clasificó esto como una variante significativa, pero muchos otros laboratorios no la clasifican como una variante significativa y muy probablemente su variante se había clasificado en forma inapropiada. Eso trae algunos de los problemas que existen con los laboratorios y hablaremos de eso en un par de diapositivas. Y finalmente, ¿por qué deben tener cuidado con la prueba de salud de 23andMe? Es de 2019 de New York Times. Y creo que para una audiencia educada, creo que ya saben por qué. Yo quiero poner algunas de las sutilezas que existen. Con las pruebas médicas tradicionales, uno va al médico, el médico ordena la prueba y el sistema de salud nos da regula esa prueba. Entonces hay muchas organizaciones del gobierno que tienen regulaciones para asegurarse de que esa prueba se haga en un laboratorio que pueda brindar resultados en una forma precisa, en que esas pruebas pueden resultar se puedan usar en un entorno clínico. Y la persona que recibe esa información es el médico, ya sea consejero genético, médico u otras personas involucradas en la atención médica. En cambio, en el lado del consumidor, el paciente inicia esa prueba y la FDA regula ese producto como un producto para consumidor, como para un dispositivo médico. Entonces, las pruebas directas para consumidores es como una prótesis, se regula como una prótesis o como una pompa de insulina o cualquier otro dispositivo que alguien está usando para ayudar con su salud. No está regulado de la misma manera que una prueba médica tradicional. Y cuando viene esa información y regresa al paciente, podemos tener conocimiento muy significativo o muy poco conocimiento. Y esos informes no están necesariamente dirigidos al conocimiento del paciente y pueden o no compartir con su equipo de salud. Hemos visto algunas verdades interesantes sobre este tipo de pruebas, que probablemente conozcan uno. Con respecto a la precisión, encontrar un riesgo de salud usualmente no significa que un paciente desarrollará un problema de salud asociada. Hubo un estudio en el 2018 que mostró un 40% de una tasa de falsos positivos en estas compañías. Esto fue bastante alto y muchos pacientes no saben esto, o muchas personas que están haciendo este tipo de pruebas no lo saben. Con respecto al alcance, los resultados podrían ser falsos negativos y eso lo hemos visto en algunos de los titulares que acabamos de ver. Por ejemplo, 23andMe solo evalúa 3 de cada de más de 1000 mutaciones importantes a nivel clínico. Eso es importante saberlo porque de repente una persona podría pensar, mi mamá tenía cáncer de mama y mi hermana tenía una variante, pero parece que yo salió negativa y podría decirle, podrían no decirle eso a sus médicos porque no creen que es importante o de repente se sienten calmados por este resultado y en realidad no se hicieron las pruebas necesarias eh, para poder tener esa información. Y por último, lo que es considerado significativo puede cambiar. En una audiencia educada como ustedes, saben que eso puede cambiar en el tiempo, pero lo importante que debemos considerar aquí es que ese tipo, ese tipo de laboratorios no tienen los mismos estándares y regulaciones que otro tipo de laboratorios. Entonces, cuando clasifican a veces algo como un riesgo incrementado que podría ser clasificado como benigno en otros laboratorios. Esto podría causar problemas como
que en realidad se haya clasificado de una manera distinta por cada laboratorio. Otra cosa que quisiera resaltar sobre esos clientes de 23andMe son esos casos. Ellos hacen mucho marketing y quisiera mencionar que no tengo ninguna relación con esta empresa. Este es un vistazo de su informe del año pasado para la enfermedad celíaca y sí reconocen que esta prueba no da un diagnóstico. También dicen que tienen limitaciones, que no hace pruebas en todas las posibles variantes o genes. Entonces, puede que un paciente entienda el término gen, pero de repente no conocen el término haplotipo y es probable que estas pruebas se hagan en diferentes entornos y no voy a hablar sobre los problemas que hay con este tipo de pruebas con respecto a la ascendencia y a la descendencia, pero vemos que 23andMe es transparente, pero todas las otras compañías también lo son, pero tenemos que leer em, estos reconocimientos y limitaciones. Es lo mismo cuando vemos un informe de una resonancia médica y de resonancia magnética y puede ser que solamente veamos la conclusión, pero no veamos todo el panorama. Entonces, como médicos o educadores, esto puede ser bastante complicado. Al final, la mayoría de estas pruebas no son diagnósticas y necesitan de unas pruebas confirmatorias. Yo diría que todas lo necesitan. Esto ha cambiado un poco. Algunas de las pruebas se han se han aprobado por la FDA o pasan a un laboratorio clínico que tienen los reglamentos de una prueba clínica. Y por ello eso se está volviendo un poco más complicado porque no podemos decir que eh, todo lo que se hace con estas pruebas no es preciso, pero sí necesitamos que un médico o un consejero médico o un profesional de la salud sepa que tienen que investigar si es que esta prueba puede utilizarse en la toma de decisiones clínica. Entonces, para hablar sobre lo que esto significa para los doctores de cabecera, sabemos que se hicieron pruebas en estas medicinas genómicas y vimos que menos de la mitad de los médicos de cabecera estaban bien preparados para poder hablar sobre estas pruebas. En otros casos, más de 80% se sienten cómodos hablando sobre algunas pruebas. Hubo otro estudio recientemente que mostró un 96% que no se sentían cómodos respondiendo preguntas sobre ese tipo de pruebas. Y esto resalta la necesidad de poder brindar información y educación, no solo a aquellos que están involucrados en la genética, pero a todas las personas que podrían entrar en contacto con esto, porque como alguien señaló anteriormente, en una de las preguntas que hicimos, no tenemos suficientes geneticistas ni consejeros genéticos, y no lo tendremos por muchos años. Y mientras tanto, como necesitamos ver o considerar a los expertos en este campo para que nos brinden el conocimiento necesario. Para saber cómo hacerlo, el NHGRI ha reconocido la necesidad de tener más recursos sobre farmacogenómica. Tienen un recurso que se llama ISCCP, es un acrónimo. Se creó este grupo para que puedan ingresar voluntarios que son expertos de la salud, como consejeros genéticos, geneticistas, que son voluntarios y comparten recursos para que los profesionales de salud puedan mejorar sus conocimientos en esta área. Están agregando más recursos. Este link lo estoy incluyendo en el chat.
para que puedan acceder a estos recursos. Es solo un vistazo de los recursos a los que pueden acceder a través de este portal. Tienen también una sección de preguntas frecuentes y también pueden ver todos estos recursos farmacogenéticos y tienen algunos links a algunos externos, a recursos como PharmGKB, entre otros que hemos mencionado el día de hoy. Con respecto a los recursos para los pacientes, la NHGRI también reconoce que debemos emitir estos recursos educativos. Voy a también incluir ese enlace en el chat. Tienen información sobre la genómica y un paciente también puede entrar a esa página para poder escribir una palabra clave y pueden buscar una variante genética y pueden saber un poco más sobre lo que significa. Hay infografías y pueden tener una información un poco más detallada y eso les puede ayudar mucho para poder saber qué es lo que tienen. Quisiera juntar todo lo que vamos de mencionar y claramente esto es muchísima información, eso no es un proceso directo, es algo que va a seguir creciendo y va a seguir cambiando ah, con el pasar del tiempo. Y todavía no tenemos, necesitamos que los médicos y las familias entiendan sobre eso. Necesitamos estar involucrados y tenemos que eh, relacionar a los médicos con las familias. Tenemos que educar no solo a los médicos, pero también las familias deben conocer estas complejidades y deben saber que cuando van al doctor, puede que esa persona no tenga todas las respuestas y necesitan más apoyo desde una perspectiva de farmacogenómica y necesitan hablar con estos especialistas. Solamente quería avisarle, doctora Kudron, que tenemos algunos minutos más antes de que podamos terminar. Sí, estas son las dos últimas diapositivas. ¿Cómo pueden los pacientes y sus familias hablar con su doctor sobre esta medicina de precisión? Es importante que los pacientes hablen con sus doctores sobre esto. Esto aplica a cualquier profesional de la salud, en particular en la genética, la historial familiar de una enfermedad en particular. Cuando hablamos de los medicamentos y la farmacogenética, vemos cómo vamos a considerar a la genética y qué es lo importante para ustedes como pacientes o como defensor de la familia. A veces también tenemos que tener en cuenta las preocupaciones personales. Y si juntamos todo esto, es esencial que las familias reconozcan que los profesionales de salud tienen un tiempo limitado y tener una conversación separada, una cita diferente para poder hablar sobre esto es importante. De repente quisiéramos ver qué tan apropiado es este tipo de pruebas para una persona. Y si hablamos de lo que puede hacer un profesional de la salud es reconocer estas brechas que hay y utilizar estos recursos disponibles. Hay algunos que no he podido mencionar en esta presentación, pero también tenemos que ayudar a capacitar a la siguiente generación de profesionales de la salud y para estar preparados. A veces pueden reconocer este potencial, pero probablemente no están muy familiarizados para utilizar estos recursos. No podría haber hecho eso sin todas esas personas. Aquí están todas mis referencias y voy a dejar esta diapositiva de agradecimiento. Quisiera saber si podemos hacer una pregunta abierta, pero no sé si tenemos el tiempo para eso. Voy a incluir el link del Menti en el chat y es básicamente una pregunta sobre qué es lo que ha cambiado después de lo que han aprendido hoy. Voy a darles un tiempo para eso y luego en un minuto vamos a pasar a la siguiente presentación. Quisiera agradecerle a la doctora Kudron por esta charla tan genial y para hablar sobre este tema tan interesante. Vamos a, y bueno, tengo un par de preguntas que voy a resumir muy brevemente.
de repente en una o dos oraciones. Quisiera saber cómo es que esto se conecta a la telegenética. Hay mucha conversación en conectar esto con la telegenética. Creo que los principales desafíos o retos es que la telegenética está separada de las regulaciones que tiene que tener la telesalud para funcionar. Entonces, en particular, cuando se trata de la consejería genética, los consejeros genéticos tienen, digo, regulaciones diferentes, igual que los médicos, igual que otros profesionales, tienen sus propias regulaciones y la telesalud tiene diferentes regulaciones de un estado a otro. Entonces, creo que esos son retos que estamos enfrentándonos con la genética. He encontrado con frecuencia como solución potencial algo que en los próximos 5 o 10 años va a ser de mucha ayuda. Chime in. Yeah. So, I mean, this is something I'm personally involved with and professionally involved in. I think the No estoy involucrado personalmente, pero creo que el principal tema es desarrollar atención colaborativa con geneticistas y con el médico de cabecera, donde el doctor puede hacer muchas de las partes más difíciles, pero se requiere un modelo de colaboración que muchas veces no se tiene. Por desgracia, cuando se trata, cuando aparece, funciona. En muchos lugares hay hay una visita en persona. Yo tengo una hija que tiene un síndrome de hipermovilidad y cuando estoy en el estado en el que estoy, ah, una vez que se hace en persona se puede hacer el resto. Creo que un modelo colaborativo sería muy útil porque los doctores de atención primaria no pueden hacerlo sin la capacidad de consultar. Es muy difícil lack of staff, and also que, because it's que not los consejeros genéticos y los genetistas carguen con todo el peso porque no es buena atención, ¿sabe? Parte es educación, parte es la prueba en el punto de atención. Y mire, yo soy muy partidario de la genética. No, es fantástico. Creo que Fred nos va a decir que ya no se nos acabó el tiempo. Es cierto, vamos a ir a un recreo, pero esto es como el tema de la cuestión del tiempo. No, esto es fantástico. Muchas gracias. Hay instrucciones en el chat para guardar el chat si quieren capturar todos esos recursos. Hay un enlace para volver a Zoom One, donde vamos a continuar con esta energía, con el tema de la doctora Kudrow, y vamos a seguir conversando. Y este va a ser el ritmo de hoy. En estas sesiones simultáneas vamos a volver por 10 minutos a la sesión principal para tener un poco de discusión cruzada. Ya veo que muchas personas están haciendo clic en el link. Siéntase libre, doctora Kudrow, de pasar a la otra sala también. Gracias, doctora Kudrow, y muchas gracias, Fred.